Hola otra vez. Vamos con la segunda parte de este tutorial que hablábamos sobre los trastornos del lenguaje oral. Está dirigido a los docentes de nuevo ingreso en la zona que no son de esta área de formación específica. Y bueno, el subtema en específico de esta parte es abordar las evaluaciones que tenemos disponibles, que podemos implementar para iniciar nuestro trabajo de atención en el área. Les voy a compartir mi pantalla. Sí. Y les voy a estar presentando unas diapositivas que son la continuación de la primera parte de los trastornos y habla sobre precisamente los instrumentos de evaluación. El primer instrumento que yo les quiero mostrar aquí es un formato de exploración breve del lenguaje. Hay muchísimos formatos, pero realmente no son estrictamente inflexibles, pues cada especialista lo va modificando conforme se siente más cómodo para aplicarlo. La exploración breve del lenguaje tiene que ver con esta herramienta que los logopedas llamamos toma libre. La toma libre es ir rescatando fragmentos de la expresión oral del alumno en un contexto espontáneo y pues más natural, ¿no? La toma libre en ocasiones, bueno, tiene que apoyarse uno de grabar el audio donde el alumno está hablando para después poder recapitular y notar las estructuras que empleó, cuándo las empleó, a cómo fue que respondió a mi pregunta, muchas cosas que de primera mano no podemos registrar así sin el apoyo de una guía o del tiempo, ¿no? Porque si yo voy registrando y le digo, a ver, espérame tantito porque no he terminado de escribir, pues se corta la fluidez de la comunicación natural, entonces pierde valor. Y pues este instrumento nos va a servir como de guía para que nosotros podamos ir registrando en una toma libre, en una exploración del lenguaje, un poco guiada, un poco encauzada a lo que yo quiero observar, pero pues que me facilite igual ese diálogo y esa conversación un poco espontánea. Tiene ventajas, que es más ágil y es más rápida en su aplicación y en su evaluación que una prueba estandarizada, porque una prueba completa, estandarizada, me puede llevar un tiempo de aplicación entre 5, 6, 7 horas, dividida en sesiones, obviamente, porque nadie aguanta más de 30 minutos evaluando, ¿no? Pero la desventaja está en que este tipo de exploraciones va a rescatar el lenguaje del alumno, elementos de su lenguaje, sus características, pero no me va a decir por sí misma si es una alteración o no, si lo que está produciendo es acorde a su edad cronológica o si está desfasado o hay un retraso. Entonces, este instrumento, bueno, está más que nada pensado para los problemas severos de comunicación que en una primera instancia puedo tratar de abordarlos de una manera, como de una atención primaria, ¿no? Y me permite que no se me olviden elementos que debo de observar. También tenemos una guía de observación del lenguaje. Está un poco más en desuso. Esa igual pretende rescatar elementos importantes, nada más de la simple observación, sin que yo intervenga, le pregunte o esté haciendo, sino que en su contexto del aula regular yo lo esté observando y esté tomando registro de ello.
Depende mucho de la situación escolar, del aula, si me lo está remitiendo ya de primera mano el docente de aula regular y pues a lo mejor yo ya lo observé en una o dos ocasiones y sí tengo una sospecha de que estamos teniendo un trastorno del lenguaje, pues aplico esta exploración del lenguaje a lo mejor en mi aula de recursos para que yo pueda indagar bien todos los elementos de los 4 niveles que ya vimos que tiene el lenguaje. Entonces, bueno, esta consiste, es la que bueno, yo tenía en mi uso. Seguramente es una combinación de cosas que me asesoraron en la zona 8 y que, bueno, fui modificando, ya no me acuerdo qué era qué, pero se las comparto igual, con el mismo principio de que es flexible. Las primeras son comprensión del lenguaje, evalúa comprensión del lenguaje y te pide que le hagas unas preguntas y anotes tal cual el niño responda. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Dónde venden los bolillos? ¿Qué haces cuando se te pierde la mochila? ¿Qué haces cuando alguien toca la puerta de tu casa? Con la experiencia me pude percatar que no todos los niños saben qué es que toquen la puerta de tu casa. Les tenía yo que hacer, ¿qué haces cuando tocan la puerta de tu casa? Y hacerle el ruido de toc toc, porque hay niños que en su casa nadie toca la puerta. Cuando los visitan les gritan, buenas, ¿no? Y entonces ellos no saben qué es eso, o no lo han presenciado, o simplemente pues no le encuentran sentido a esa expresión, tocar la puerta de tu casa. Bueno, la segunda parte son órdenes en donde yo registro las observaciones relevantes de la conducta. Le digo, trae el muñeco de peluche y siéntalo aquí con nosotros. Enséñame cuál es la boca del muñeco, enséñame tu boca, tu lengua, tus dientes y ya exploro todo el aparato fonoarticulador. En el apartado anterior no les especifiqué acerca del frenillo lingual, que es la telita, ¿ah? Que ahí pueden ver que une y permite la extensión de la lengua hacia el paladar. Es necesario que tengamos esta posibilidad de extender la lengua en punta para emitir el fonema R. Todos tenemos un frenillo, solo que algunos tienen el frenillo corto y cuando lo tienen muy corto no les permite hacer esa extensión lingual. Entonces, nunca van a lograr vibrar la lengua porque es necesario ubicar la lengua en el punto de articulación. Y si el niño nada más llega aquí y el frenillo les limita, se nota porque la lengua, en vez de ponerse en punta, cuando la elevan, se parte a la mitad. Y ahí se nota donde el frenillo lo está limitando. Bueno, yo sí soy partidaria de que hay gente que dice que con el puro ejercicio logran la extensión lingual necesaria. Yo soy partidaria de que se haga el corte, que es un corte muy sencillo que hace el médico familiar en su unidad del centro de salud. No requiere, no requiere más que una anestesia local y es pues muy rápida. No les causa dolor. Y bueno, nos facilita a nosotros mucho el trabajo de rehabilitación, dijéramos. Y además de eso, pues eso es lo que prácticamente revisamos, también el paladar y la úvula, y bueno, las piezas dentarias también, pero pues prácticamente la mayoría de los niños a los que revisamos en una escuela regular, pues es por el caso del frenillo. Aparte, bueno, viene un segmento que habla del nivel fonológico, que es punto y modo de articulación de los fonemas. Aquí vienen unos fonemas, unas palabras como para que ustedes presenten la imagen y el niño te diga lo que está representado en la imagen. Las imágenes, lo ideal es que sean
de un solo elemento. Por ejemplo, que si yo voy a poner el dado, en la imagen se muestre única y exclusivamente el dado y no una mesa y un cubilete y un par de dados, porque entonces me podría decir mesa o juego o no sé, muchas cosas. Pero si mis imágenes tienen un solo elemento, pues propician a que me pronuncien la palabra que yo estoy esperando escuchar y pueda yo evaluar el fonema que estoy queriendo evaluar. Así que, bueno, esto del fonemario, pues se ha usado mucho tiempo, unos años que tengo de docente de comunicación. Teníamos un registro que nos llevaba algunos fonemarios larguísimos que evaluaba todos los fonemas en todas sus ubicaciones posibles, en los patrones silábicos posibles, después de consonante, antes de vocal, después de vocal, intersilábica, al final de la palabra, al inicio de la palabra, un montón. Y nos resultaban unas 150 palabras para explorar, ¿no? Que luego los niños no aguantaban. Teníamos otro fonemario que nos pedía que tuviéramos la lista de palabras y que pusiéramos en una columna la primera expresión espontánea del alumno, una segunda si él me respondía a través de una pregunta indirecta. Por ejemplo, que yo le muestro el soldado, pero a él no le viene la palabra soldado, y yo le diga, sí, es el que lleva sus armas y nos defiende cuando hay una invasión. O es el que lleva la bandera y marcha en la calle, ¿no? Cuando es el 15 de septiembre. O es cuando en el homenaje pasan con la bandera y, no sé, llevan armas y lleva una banda de guerra. ¿Qué es? Y yo le hago una pregunta indirecta. Le doy la descripción de ese elemento para que él se ubique y diga, ah, sí, es un soldado. Y yo ahí anoto si él es capaz de responder con ayuda, ¿no? Con la pregunta indirecta. Y la otra columna era aquella que no me lograba decir ni espontáneo ni con la descripción. Entonces yo le decía la palabra para que él la repitiera y ahí yo anotaba la repetición como el alumno la daba. Y pues me permitía tener conocimiento de su nivel semántico también, qué tanto vocabulario dominaba, qué tan capaz de repetir las palabras era y de deducir también a través de pistas. Aquí les puse yo entre paréntesis, es preferible extraer el fonemario de la evaluación PLON-R dependiendo de la edad cronológica. Considero que ese instrumento la PLON-R es una evaluación de screening muy breve y trae para evaluar el área del lenguaje exclusivamente los fonemas apropiados a la edad cronológica del niño. Es decir, no le voy a pedir que me diga rata, carro, roble o plancha, fruta, si el niño tiene 3 años. ¿Por qué? Porque yo ya sé como especialista que el momento de aparición estandarizado es hasta los 5 años. Entonces, si él tiene 3, pues no le voy a estar preguntando cosas que se corresponden a los 5 años de edad. Entonces, la PLON-R trae ese criterio y trae el criterio de que sea a través de repetición. Yo le muestro una imagen, pero más bien una página donde tiene 2 imágenes. Vamos a suponer que tenga el dado y el soldado. Y yo le digo, te voy a mostrar donde hay un dado y un soldado. ¿Qué es esto? Y él me tiene que decir dado. O sea, sí se lo digo para que me lo repita, pero no inmediatamente palabra por palabra, sino después de que yo termine la frase me tendrá que repetir la primera palabra.
Está muy bonita. Les voy a mostrar un segmento de esa evaluación. A mí me gusta mucho en lo personal porque me saca de muchas dudas cuando los alumnos tenemos sospechas de que hay implicado el componente semántico en los problemas del lenguaje y que además te da un referente de qué debe dominar el alumno en determinada edad. ¿Sí? Que esta evaluación no lo tiene. Claro, cuando ya tienes mucha práctica y mucha experiencia, dices, bueno, sí, no dice fruta, no dice plancha, pero primero me voy a ir a que consolide la R o la S o la J, ¿no? Porque yo ya sé cuál es la consecución de fonemas. Entonces, sí, este, pues es útil. La verdad es que por practicidad, yo siempre apliqué esta. Y pues la última parte te pide que tú digas un enunciado y que el niño la repita para que tú veas su organización sintáctica y su memoria auditiva. El perro está muy gordo y que te lo repita. Cuando tienen un dominio o una habilidad en este nivel sintáctico, no se les hace difícil recordar el enunciado y repetirlo, pero cuando no logran, omiten conectivos o desorganizan el enunciado porque no tienen esas estructuras sintácticas introyectadas. Ahora, la niña llora porque le pegaron, está muy fácil, pero el lunes salí al homenaje con mis compañeros de la escuela, ninguno de mis alumnos nunca me la dio. Y es lo que yo les decía, pues yo no sé si eso implique una alteración en el lenguaje, un trastorno, pues yo solamente les pregunto para sondear, pero no porque quiero saber si están aplicando enunciados con modificadores circunstanciales del lugar, ¿no? Y que sepa yo que lo puede implementar, pero no está estandarizada, así que pues no me da como esa, esa seguridad o la garantía de que es lo que estoy evaluando es correcto o incorrecto. No tengo un patrón o un estándar. Después sigue otro apartado que habla de la narración de una historia con apoyo visual. Aquí implemento un cuento ilustrado que me guste mucho y que además las ilustraciones por sí mismas den a entender la historia del cuento, sin necesidad de leer, sino que simplemente con verlo puedes interpretar lo que está ocurriendo e incluso puedes ir entendiendo que la segunda página tiene una relación con lo que viste primero. Y esa facilidad para describir lo que ve a nivel nominativo, con frases de dos palabras, con frases completas, con la capacidad de deducir información que no está explícita. Todo eso me permite evaluar al alumno no solamente a nivel pragmático, que es lo que trata de hacer cuando tú pides narra una historia, sino que también a nivel fonológico, a nivel semántico, a nivel sintáctico. Entonces, la narración de una historia así de manera espontánea, pues yo creo que es muy útil. O simplemente el jugar con un tema. A veces sacar el juego de té y hacer como que estamos en la comidita y qué vamos a hacer y que, oye, fíjate, y yo le platico, si es en caso de una niña, le platico cosas que platicaría su mamá y a ver qué me responde ella. Nos permite tener mucha más confianza y también ir rescatando y notando su lenguaje espontáneo y yo pueda ir haciendo esa captura. Nos puede ser útil ahí grabar esa parte y ya después solamente transcribir algunos extractos de la conversación. En el caso de los varones, pues son un poco más introvertidos, ¿no? Y si yo quiero platicar mientras jugamos carritos o bloques, que es lo que les llama la atención, pues el niño no lo voy a incentivar a que hable, ¿no? Salvo que tenga muñequitos y carritos en donde el muñequito va a hablar y va a decir a dónde va y con quién va y la familia
Y pues entonces sí, el carrito me puede servir para que él quiera hablar conmigo de ese tema, ¿no? O hacer un juego simbólico y yo conozca esa parte del lenguaje que está siendo elaborada en su pensamiento. Eso es en cuestión de la narración. Puede ser una historia, un cuento. Si tengo alumnos que yo les presento el cuento y ellos únicamente o sea, les pido, bueno, ¿qué ves aquí en esta ilustración? Y el niño a lo mejor no contesta nada, o lo que contesta es inentendible, o lo juega nada más y lo manipula, pero no observa la ilustración, pues ahí también lo anoto, que no hay esa intención de describir o de comunicar o de interpretar la imagen. Y puedo ir estableciendo niveles de ayuda, como por ejemplo pedir el más básico, es decirle, mira que está el carrito, ¿cómo hace? Pipi. Y yo le doy el turno para ver si me da onomatopeyas, pipi, o que me diga, toc, 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 abre, y se abra el cuento. A ver, cuenta, 1, 2, 3. Me señala del 1 al 3 para saber qué es una pausa, qué es contar, y le da la vuelta a la página, o si hay un perrito ahí en el dibujo, pueda decir como el perrito, wow, 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 miau, miau, ¿quién es esta? Papá, mamá, no sé, cosas que yo sé que están dentro del lenguaje más primitivo. Y eso me va a permitir también darle una entrada para que si no lo tiene espontáneo, ver si logra a través de la repetición hasta qué punto, si son palabras cortas, si son onomatopeyas, si son sonidos o nada más gestos, ¿no? También los gestos. ¡Ay, se espantó! Mira, ¿cómo te espantas tú? Hazlo, a ver, ¿no? Y esa parte de esta exploración me va a permitir ir haciendo también el rapport al mismo tiempo y ir sondeando qué tipo de actividades o hacia dónde va a ir enfocado mi plan de intervención. Y por último, las observaciones y conclusiones. ¿Qué observé yo de mi alumno? Si lo noté que su atención es muy dispersa, si prestó atención y continua, si permaneció en la tarea todo el tiempo, si vi que tuvo disposición y una actitud de sentarse y respetar lo que yo diga y así, o si realmente me ignoró todo el tiempo y estuvo haciendo lo que él quiso y yo tuve que estarlo regresando a su silla para que se sentara y yo pudiera preguntarle cosas o revisar la boca, ¿no? Uh-huh. Este instrumento está muy breve, como ustedes lo están viendo. Lleva el nombre, la firma, las conclusiones a las que tú tienes en una primera impresión y te permite aplicarlo muy rápido y tener una idea bastante cercana a lo que es. Aquí tengo otro instrumento. Este me lo proporcionaron en la zona 8, en la mesa técnica. Realmente no conozco muy poca gente que lo aplica, pero quise compartírselos porque es como una guía y se llama Guía de Observación del Lenguaje, así se llama. Valoración y seguimiento, así se llama. Entonces, aquí viene un apartado de datos generales, luego dice síntesis del caso. Yo lo creo innecesario anotarlo ahí porque tendrías que transcribir lo que has estado observando en tu hoja de evolución o lo que vas a poner en tu evaluación psicopedagógica o lo que tienes en tu entrevista a padres. Es importante bueno, que sí, cuando valoramos vamos checando, ir complementando los instrumentos que nos aportan información del alumno, como las entrevistas, las hojas de derivación de los docentes, las guías de observación, el registro de evolución del caso, porque aunque estamos haciendo una intervención primaria, pues ahí también tenemos que ir llevando un registro desde ya. La situación del aparato fonoarticulador, pues aquí te pide que los describas de manera libre.
Luego viene un apartado del sistema lingüístico y nos habla de una etapa prelingüística. Y me gusta esta parte. Aquí fíjense que creo que se borró, pero creo que la primera fila debe ser de grita, el grito. El grito va aquí, grita o llora, ¿no? Llora, yo creo que el llanto. Estrategias de comunicación que utiliza, la primera yo creo que es el llanto. La segunda, bueno, ya viene aquí el arrullo, el juego vocal, el balbuceo y otra. Esos son, es el orden de aparición, este que está aquí ya representado. Es el orden de aparición. Primero los niños se comunican a través del llanto, luego empiezan con un arrullo, con un juego vocal. ¿No? Ahí están los niños con sus vocalizaciones cuando son bebés. Y luego el balbuceo, que es ba, 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 y ya empiezan a hacer sus ruiditos, ¿no? Es una forma de comunicación, o comprende por medio del lenguaje, es otro apartado, oral, manual, escrito u otro. Tiene estas casillas, estos rectángulos así en las filas y en columnas, porque la primer columna se coloreaba en el primer momento de evaluación. Recuerden que antes en el trabajo nos exigían hacer una evaluación inicial, una intermedia y una final. Y este formato nos iba a servir hasta el siguiente ciclo en la inicial nuevamente para llevar ese comparativo de la evolución en cada uno de los aspectos. Y coloreábamos en clave el color rojo para los aspectos que no se habían logrado, amarillo para los que estaban en proceso y en azul para los elementos consolidados en el lenguaje del alumno. Y ahí vamos pintábamos. Y eso nos servía para retomarlo para nuestro informe. Y está ahí descrito. Y luego nos abre un espacio para que no sea solamente algo muy cerrado, sino que tengamos libertad de explicar y ahondar cómo se comunica el alumno. Y ahí te dice valoración y luego periodo 1, periodo 2 y periodo 3, que es lo mismo, ¿no? Vemos aquí el apartado del nivel sintáctico y en el nivel sintáctico, que no sé cuáles son los elementos que evaluamos. Enunciados, si emplea enunciados unimembres, bimembres, qué tipo de sujetos usa, si hay modificadores del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales, si hay elementos sintácticos que emplea como sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, preposiciones, conjunciones. Ejemplos de las estructuras sintácticas que yo rescate por ahí. Es una guía de los elementos que debo de observar, aunque como en el primer instrumento, al no ser estandarizada, pues yo no sé si que el niño diga enunciados unimembres a los 3 años es normal o no, o si que utilice modificadores circunstanciales a los 4 es normal o no. O sea, yo no sé en qué momento aparecen. Tengo que tener este instrumento y mi escala de desarrollo muy a la mano para poder ir identificando qué es lo que se está saliendo del parámetro. No voy a estar trabajando estructuras más complejas si el niño no tiene ese momento en su edad cronológica, ¿no? Sería absurdo. Pero bueno, cuando tienes experiencia y cuando ya has estado revisando tus escalas del desarrollo constantemente, pues te haces hábil en tu nivel en el que estás trabajando. Si estoy en primaria, pues yo ya sé que deben de tener consolidados todos estos y los tengo que ir marcando. Hay algunos que no tienen un problema a nivel sintáctico y decían, ¿por qué voy a estar coloreando azul, 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 azul? Y me llevo tiempo si me puedo saltar directamente al nivel fonológico, que es el que me interesa. Entonces, había flexibilidad, como en todo momento la ha habido. O sea, también se podía omitir. En un primer momento de evaluación, la recomendación es que tú apliques tu instrumento en los 4 niveles y posteriormente
pues te enfoques en los niveles porque tú ya constataste que no hay una alteración y dejaste prueba y evidencia de que en ese nivel no hay ninguna alteración y hay una prueba de ello escrita, ¿no? No solamente que yo lo escribí en mi informe de que el único nivel alterado es el nivel fonológico y ya no voy a evaluar ningún otro. Y bueno, y uno pasa los años y dices, oye, este alumno que venías teniendo atención del área de comunicación, ahorita resulta que no accedió a la lengua escrita y está en 5º año de primaria, ¿no? Y dices, pues quizás a nivel semántico no me consta cómo estuvo en 1er grado de primaria, porque no hay una evidencia o en qué se basó el maestro de comunicación para decir que no tiene alterado ese nivel. Y bueno, sí es importante tener un primer instrumento de evaluación completo y ya luego ir nada más enfocados a lo que se detecta. El nivel semántico se refiere no solamente al vocabulario, sino aquí te está dando indicadores como lo son que imita 2 palabras con relación semántica, del tipo agente-acción. Mamá, o por ejemplo, bebé llora, el niño está llorando, ¿no? O papá juega, o del tipo acción-objeto. Por ejemplo, corre triciclo. O de tipo agente-objeto, mamá leche, mamá dame la leche. Tiene una relación semántica, él solamente dice mamá leche y tú puedes ver que su sintaxis no es buena, pero su relación semántica sí, porque está empleando agente-objeto. Acción-lugar. Caí escuela, te dicen, me caí en la escuela. Y dicen caí escuela. O agente lugar, papá, trabajo, papá, calle, el papá está en la calle, lugar, objeto, sabrita, tienda, o tienda, sabrita, en la tienda está mi sabrita, ¿no? Vamos. Emite 3 palabras con relación semántica, emite 4 palabras con relación semántica y ahí puedes aplicar agente, acción, lugar, objeto, dependiendo de cómo lo emplea. Y pues ahí explicas también cómo es su comprensión del lenguaje de manera más libre y explayada. El nivel pragmático, cuando estás escribiendo tu informe, bueno, ¿y qué le pongo al nivel pragmático? Y se te viene a la mente qué ponerle, porque sí, saluda y tal, pero los elementos que están implicados aquí son la respuesta, la pregunta, la negación, la petición de objeto, la protesta, la afirmación, la descripción, la repetición, la petición de acción, el saludo, la etiqueta, el vocativo. Todos esos elementos, si él los pone en práctica, quiere decir que está cumpliendo dentro de este nivel de manera adecuada. No es que desde los 3 años ya el niño está facultado o está esperado para su edad que haga, por ejemplo, proteste o que describa, ¿no? Para eso igual hay que remitirnos a las escalas del desarrollo. Y los cuadros, pues ya sabemos, son para explayarnos. La relación del maestro de grupo en relación al alumno, igual lo ignora, lo atiende, le da consignas, trata de comprender lo que quiere decir y es como una guía de observación de este tipo de relación que tienen. Aquí les presento el apartado de Plon R que habla sobre la fonología y como ya les decía, en este cuadernillo azul que es para alumnos de 3 años de edad, el nivel fonológico se evalúa con estas palabras. Se dan cuenta que los fonemas
diptongos ye, we, wa, son patrones fonológicos que deben de aparecer a los 3 años de edad. No evalúa a los demás porque no está esperado para esa edad. En la planilla naranja tenemos un registro para los fonemas que son esperados a los 4 años de edad. Son estos. Esta es la lista de palabras. Es más larga que la que exploramos aquí a los 3 años. Y son otros fonemas. Si el alumno no logra darme la exploración de 1, 2, 3, de estos 3 primeros fonemas, o estos primeros 4 fonemas, entonces me voy a la de los 3 años para explorar si logra la de 3 años. Y si no logra aquí, tengo que checar cuáles son los que, algunos sí o algunos no, los que voy a trabajar para ya después brincar a estos de 4 años. Si no logra estos, yo les propongo que evalúen fonemas vocálicos aislados, o sea, solo los fonemas A, E, I, O, U, si lo puede imitar o por repetición lo logra dar. Y si no logra eso, los sonidos onomatopeicos. Eso no viene en la prueba, pero pues es algo que es una consecución que ya conocemos. En esta planilla verde es el instrumento para evaluar a los 5 años de edad. Entonces yo tendría que esperar que mi alumno pueda producir estos patrones fonológicos. Si no los logra, le aplico la de 4 y si no lo logra, le aplico la de 3. Por eso están así en la misma lámina. Pero de entrada primero me voy a la de 5 años de edad. Y bueno, la redacción de un diagnóstico inicial o la caracterización del alumno o el informe de evaluación en la norma de control escolar se habla mucho de que todos los alumnos tengan su evaluación diagnóstica. Y nosotros como especialistas del área de comunicación, en lo que nos respecta, es abonarle al maestro de aula regular con nuestra información del área. Y tiene que contener estos elementos: los datos personales del alumno, las características físicas del menor, quién lo derivó, la frecuencia con la que ha sido atendido, los antecedentes gestacionales y del desarrollo, los instrumentos implementados para su evaluación, la descripción de los componentes del lenguaje, que ya vimos los 4 niveles, la conducta del menor durante la evaluación, la socialización en distintos contextos y conclusiones y sugerencias que nos van a servir para partir hacia un plan de intervención. Estos datos debe conocerlos el maestro de comunicación. No sé si a través de completar la información con otros especialistas, con el equipo de apoyo, con el docente de aula regular, o a través de que ellos implementaron o aplicaron sus instrumentos de manera personal, ¿no? Esto varía, depende de muchas situaciones. Tanto a veces el propio maestro de aula regular implementa sus entrevistas a padres y con esa información nosotros podemos tener una idea o complementar lo que nosotros observamos. Pero a veces es necesario hacer nuestras propias entrevistas y también es válido. ¿Cuál es el contenido del portafolio de evidencias de un alumno del área de comunicación? Pues yo sí considero muy importante y más que nada no está como obligatorio, pero sí es importante tener la ficha de identificación que les voy a anexar igual en la carpeta que les comparto en el Drive. La ficha de identificación es como la carátula de lo que antes llamábamos nuestros expedientes, pero ahí
tenemos registro de los datos relevantes como la CURP, lo que nosotros necesitamos para nuestro registro de inscripción, para reportar la información del alumno, pero además hay un espacio donde va el nombre y la firma de la madre, y eso da por sentado que la mamá conoce que el niño está recibiendo nuestra atención, y es el momento en el que yo platico con ella y le digo, mire, yo evalúo a su hijo, me lo derivó la maestra, notamos esta circunstancia y por ello consideramos oportuno que esté inscrito en el servicio de la USAER, y como tal, pues esta es una ficha para que tengamos sus datos y usted, bueno, me firme de consentimiento, ¿no? Y más que nada de consentimiento, igual de conocimiento, porque hay veces que el padre de familia ni sabe que su hijo está en la atención de USAER. El otro documento es la hoja de derivación, que, bueno, no es una norma que esté ahí, sí la mencionan, pero no está no está como una exigencia que forme parte del portafolio de evidencias. Es importante, sí, y es muy recomendable que los docentes de aula regular tengan el hábito de llenar las hojas de derivación donde nos están remitiendo los casos que consideran de prioridad. Una guía de observación, que son parte de los instrumentos de evaluación. Hay docentes que van directamente al instrumento de evaluación y hay docentes que les gusta primero observar. Y bueno, también seguir su instrumento para dejar constancia de que la observación se hizo. Los instrumentos de evaluación pueden ser la toma libre, las pruebas estandarizadas, entrevistas, pero sí es obligatorio que exista un instrumento que sea evidencia de lo que yo reporto en mi informe, no solamente reportar en mi informe y no contar con el instrumento que me respalde y que yo digo, estoy diciendo que tiene una alteración fonológica, pero yo exploré ya y tengo aquí el fonemario donde lo apliqué. No, no nada más lo escuché y ya lo estoy escribiendo, o a lo mejor en ese momento lo dijo de una manera y en otro momento lo dice de otra manera y yo no he podido constatarlo porque no apliqué instrumentos. La caracterización del alumno, esto es el informe de evaluación, ya sea que lo hago en conjunto con el maestro de aula regular o ya sea que yo hago mi parte y ya se la aporto a él para decirle, mire maestro, le explico, esto es lo que yo observé, esto es lo que yo puedo abonar al área de comunicación del alumno, porque ellos hablan del lenguaje oral y escrito, y en el terreno del lenguaje oral pues quedan un poco limitados y nosotros le podemos dar toda esa amplitud del área. El plan de intervención, pues es un plan que deben conformar ambos, más bien el equipo de apoyo junto con el docente de aula regular, la hoja de seguimiento que igual es de llenado conjunto y las evidencias de trabajo que evidentemente pues vamos todos aportando a ello. Esta es la bibliografía mínima que usé para rescatar información de las dos presentaciones. La guía para la atención educativa del alumnado con trastornos del lenguaje oral y escrito. Y está editado por la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa en el 2004 en España. Y este otro texto, El lenguaje del niño, Juan Narbona y Claudio Chevry Müller, de España igual en el 2001, que tiene 421 páginas. Pues son los referentes donde saqué la clasificación de los trastornos y las definiciones, pero pues la guía se las recomiendo bastante porque además tiene recomendaciones y estrategias para la intervención y para la orientación a padres. Están muy interesantes los documentos de toda esa línea de la Dirección General de Formación Profesional y Promoción Educativa de España. Bueno, entonces, pues con esto concluyo la parte de
de los instrumentos de evaluación, yo sé que, bueno, queda corto porque la parte de las pruebas estandarizadas es mucho más larga y no nos llevaría una hora de tutorial, nos llevaría mucho más. En la zona contamos con la prueba para los que gusten, se pueden acercar y se las podemos facilitar. Eh, la prueba del PLON-R, que es una prueba de screening, como ya les dije, es breve, se aplica muy rápido y nos da referentes de los 4 niveles y de las alteraciones, ¿no? Por edad cronológica. Es para alumnos entre 3 y 5 años de edad, que es el momento en que se diagnostican los trastornos del lenguaje, pero también la he implementado para alumnos con discapacidad auditiva que aún no han adquirido el lenguaje y puedes evaluarlos con esta para saber a qué se equipara su lenguaje, si tiene un lenguaje equiparable al de un alumno de 3 años o de 4 años, aunque tenga una edad cronológica de 15 años, pues por la condición de la discapacidad auditiva, pues vamos a encontrar que bueno, todavía está en un proceso de adquisición del lenguaje oral. Igualmente, en el caso de los alumnos dentro del espectro autista, también nos puede ser útil para sondear la comprensión. El nivel semántico, pues también está ahí por ahí. Las disfasias, aún de niños más grandes, ¿no? También. Y bueno, es un instrumento, una herramienta que pues dentro de todo me resulta económica en tiempo de aplicación y en el costo de la prueba, que ha sido posible tenerla en la zona, no hay otras que son muy caras, que pues, son inaccesibles. Las pruebas que aplican en el área de psicología, que están orientadas a identificar habilidades intelectuales, siempre contemplan un apartado del lenguaje y se enfocan mucho en el área semántica, pragmática, a veces sintáctica, muy poco en el área fonológica, pero pues se complementa con los instrumentos que tenemos, los fonemarios, ¿no? Cualquiera que ustedes quieran aplicar. Y bueno, eso sería en relación a las pruebas estandarizadas, que es lo que yo les propondría, que utilicen el PLON-R de screening y complementen su información con el trabajo de psicología, de las pruebas de psicología. Y en el caso de no ser necesario aplicar una prueba estandarizada, pues puedan tener este registro o esta guía de exploración breve del lenguaje, en donde pues más que nada es capturar el lenguaje espontáneo del alumno sin que se nos olvide o pasemos por alto ninguno de los elementos. Eso es en terreno de la evaluación. Y bueno, el de la guía integral de evaluación, la guía de observación que es exhaustiva, pues yo nada más se las dejo así como para que tengan ese apoyo de no pasar por alto o de saber qué corresponde a cada uno de los niveles. Y al momento de redactar sus informes, pues se les facilita el trabajo. No es necesariamente pensado en que lo apliquen así como tal, porque además esa era otra cosa que te pide que tú dictamines si el alumno responde al saludo, si el alumno describe, si el alumno tiene enunciados bimembres o modificadores, pero no te dice cuál es el reactivo con el que lo vas a evaluar, ¿no? Y probablemente yo observo una cosa y luego el niño manifiesta otra distinta en un contexto diferente. Y pues de ahí quedamos un poco ambiguos. O yo entiendo, como les decía, a veces uno quiere pensar que el alumno te está comprendiendo, que dijiste, a ver, saquen su libro de español y el niño saca el libro de español y lo abre, pero no sabes si lo está abriendo porque los demás lo hicieron y vio o porque te está entendiendo la instrucción. Y pasa muy seguido, ¿eh? Se asombrarían de cómo pasa. O que me pasa, por ejemplo, con los niños con discapacidad auditiva, que se ríen del chiste, pero no están entendiendo el chiste, no comprendieron el lenguaje oral, lo que se dijo.
se ríen porque los demás están riendo y se contagian de risa. Y bueno, hasta a mí me pasa, ¿no? También se ríe uno cuando está haciendo una película o escuchando a alguien hablando en inglés y se están riendo, pues te da risa, pero no entendiste nada. Y bueno, eso es como de los riesgos que tenemos como terapeutas de comunicación y que las pruebas nos pueden ayudar a salvarnos. Es todo por el momento. Estoy contenta de concluir con este tutorial, pequeño tutorial de las evaluaciones que se aplican en la zona 2, de los instrumentos que debemos ir teniendo. Y pronto vamos a organizar la reunión que nos va a permitir tener el diálogo derivado de esta información, ¿no? Y de cómo les está yendo en la implementación de esta, de esta área que es nueva para ustedes o que a lo mejor todavía no dominan, ¿sale? Bueno, pues bye bye.